Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo y sobre todo, entre los fans de dos personas a las que queremos mucho, Andy Ercel y Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a hablar de un posible, y digo posible con todas las letras, reencuentro amoroso, y todo basado en sus propias palabras. Si han oído bien, no es solo especulación de los medios, sino que ellos mismos, con sus declaraciones, nos están dando las pistas. Si aman el drama, el romance y las historias de segundas oportunidades, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en toda esta emocionante historia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita. De esta manera, no se perderán ninguno de nuestros nuevos vídeos, y créanme, tenemos mucho contenido interesante para ustedes. Ahora, ¿de qué va todo este revuelo? Para quienes no estén al tanto, Andy Ercel y Kerem Bürsin se convirtieron en la pareja del momento gracias a su química innegable en la serie Sen Kalkam. Su relación en la pantalla traspasó la ficción, y pronto se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía y, por extensión, del mundo. Sus fans, a los que cariñosamente llamamos Kerem y Andy Shippers, vivieron cada momento de su relación con una intensidad increíble. Sin embargo, después de un tiempo, la pareja anunció su separación, lo que fue un duro golpe para muchos. Pero aquí viene lo interesante y es que a veces, las historias de amor no terminan, solo toman un respiro, y las palabras de Andy y Kerem últimamente nos sugieren que podría estar ocurriendo algo así. Hemos estado analizando cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada comentario que han hecho por separado y sorpresa, hay hilos conductores, hay mensajes que si uno los une pintan un cuadro bastante romántico. Empecemos por el lado de Andy. En varias ocasiones recientes, cuando se le ha preguntado sobre su relación pasada con Kerem, ha mantenido un tono muy respetuoso y diría yo nostálgico. No habla de rupturas dolorosas ni de rencores. Al contrario, suele sonreír y mencionar que guardan un cariño especial el uno por el otro. Recuerdo una entrevista donde dijo algo así como, Kerem es una persona maravillosa y siempre le desearé lo mejor. Tuvimos un tiempo hermoso juntos y eso siempre lo llevaré conmigo. Esa frase de un tiempo hermoso juntos y el deseo de bienestar, sin entrar en detalles negativos, es una señal clara de que no hay resentimiento. Y lo más importante, en varias ocasiones ha eludido responder directamente sobre una posible reconciliación, diciendo algo como, ¿quién sabe qué nos depara el futuro?, o el tiempo lo dirá. Ese tipo de respuestas abiertas y esperanzadoras son las que alimentan la ilusión de los fans. Ahora, si nos vamos al lado de Kerem, la historia no es muy diferente. Él también ha sido consultado sobre Andy y su relación. Y al igual que ella, Kerem tiene esa capacidad de hablar de su pasado con cariño y sin entrar en detalles que puedan ser incómodos. En una de sus apariciones públicas, se le preguntó sobre si aún mantenía contacto con Andy, y su respuesta fue algo como, siempre he tenido un gran respeto por Andy, tanto profesional como personalmente. Ella es una persona increíble y por supuesto, nos deseamos lo mejor el uno al otro. El énfasis en el gran respeto, y el hecho de que él también use la frase «nos deseamos lo mejor», es muy significativo. No solo se trata de cordialidad superficial, sino de un reconocimiento mutuo de la importancia que tuvieron el uno para el otro. Además, Kerem, que es conocido por ser un poco más reservado, ha dado pistas sutiles. En un podcast reciente habló sobre la importancia de aprender de las relaciones pasadas y cómo a veces, las conexiones que tuvimos con personas importantes siguen ahí, solo que de una forma diferente. No dijo explícitamente hablo con Andy, pero dejó la puerta abierta a que ciertas conexiones no se rompen del todo. Y aquí viene la parte que ha hecho explotar las redes sociales y a los fans, los likes y los comentarios. Hemos visto que en varias ocasiones, ambos se han dado me gusta a publicaciones el uno del otro, incluso a fotos antiguas juntos. Esto para los detectives de las celebridades es oro puro. Un simple me gusta puede significar muchas cosas. Puede ser un gesto de amistad, un recuerdo amable o, para los más optimistas, una señal de que siguen conectados emocionalmente. Y lo que es aún más interesante, a veces se les ve interactuando de forma muy sutil en comentarios de amigos en común, o incluso, a veces, en publicaciones de eventos en los que estuvieron presentes. Estos pequeños detalles, cuando se suman, crean una narrativa que los fans no pueden ignorar. Es como si estuvieran jugando un
Juego de pistas, dejando migas de pan para que sus seguidores más devotos las encuentren. Pensemos en cómo se conocieron. En el set de Senkalkam. La química era tan palpable que era imposible no verla. Y esa química, amigos, no se crea de la nada. Fue algo que surgió de forma orgánica, y la energía que transmitían en pantalla cautivó a millones. Cuando una relación comienza de esa manera, con una conexión tan fuerte, es difícil que esa chispa se apague por completo, incluso si la relación romántica termina. Es posible que tras la separación, ambos hayan necesitado tiempo y espacio para crecer individualmente, para reflexionar. Y ahora, quizás, están en un punto en el que ven el valor de lo que tuvieron y están dispuestos a explorar si esa conexión aún puede florecer. Analicemos más a fondo sus declaraciones. Cuando Ande dice que el tiempo con Kerem fue hermoso, no está minimizando la relación. Al contrario, está enfatizando los aspectos positivos. Es una forma de decir que a pesar de que no funcionó en ese momento, hubo mucho amor y buenos momentos que merecen ser recordados con cariño. Y cuando Kerem habla de gran respeto, no es solo un término vacío. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones suelen ser intensas y bajo escrutinio público, mantener el respeto después de una ruptura es una señal de madurez y de que la otra persona tuvo un impacto significativo en tu vida. Además, no podemos olvidar el factor del tiempo. Ha pasado un tiempo desde su separación oficial. Las personas cambian, maduran, aprenden. Es posible que las razones por las que terminaron su relación ya no sean un obstáculo. Quizás ambos han trabajado en sí mismos, han tenido otras experiencias que les han hecho apreciar aún más lo que tuvieron juntos. Y el hecho de que sigan interactuando, de forma sutil o no, sugiere que no han cerrado completamente esa puerta. Los rumores, por supuesto, siempre estarán ahí. Los medios de comunicación, especialmente en Turquía, son muy activos con las celebridades. Pero en este caso, la base de los rumores parece ser más sólida de lo habitual, porque proviene de las propias palabras y acciones de Hande y Kerem. No es solo un paparazzi que los vio juntos tomando un café, son comentarios intencionados, me gusta que aparecen en momentos clave, y una actitud general que no descarta la posibilidad de una reconciliación. Pensemos en la reacción de los fans. La comunidad de Kerem y Hande Shippers es increíblemente activa y apasionada. Ellos han sido testigos de cómo su amor floreció en la pantalla y en la vida real, y han invertido emocionalmente en esa historia. Verlos juntos de nuevo sería, para muchos, el final feliz que tanto han anhelado. Y es precisamente esa pasión de los fans la que hace que los medios se interesen aún más y que las redes sociales se llenen de teorías y esperanzas. Ahora, es importante ser cautos. Si bien hay indicios muy prometedores, también es cierto que hasta que ellos mismos no hagan un anuncio oficial y claro, todo sigue siendo una posibilidad. Podría ser que estén cultivando una amistad muy fuerte, o que simplemente se desean sinceramente lo mejor. Pero si les soy honesto, la suma de los detalles me inclina a pensar que hay algo más que una simple amistad cordial. La forma en que hablan el uno del otro, el respeto mutuo, el cariño que transmiten, e incluso esas pequeñas interacciones digitales, todo apunta a que la llama, aunque tenue, podría estar reviviendo. Y si esto es así, si realmente están explorando una reconciliación, ¡qué maravilloso! Las segundas oportunidades en el amor son algo que todos admiramos. Demuestra valentía, crecimiento y sobre todo, que hubo algo realmente especial que vale la pena recuperar. Imaginen el impacto que esto tendría no solo para ellos, sino también para sus seguidores que han sido testigos de toda esta montaña rusa emocional. Hemos visto a otras parejas del mundo del espectáculo pasar por rupturas y luego regresar, más fuertes y con una conexión aún más profunda. A veces la distancia y el tiempo son necesarios para que las personas comprendan lo que realmente valoran. Y parece que Hande y Kerem podrían estar experimentando algo así. Sus palabras no son de despecho, sino de aprecio y respeto. Y eso, créanme, es el mejor punto de partida para cualquier tipo de reconciliación, ya sea amorosa o de una amistad muy sólida. En resumen, lo que hemos visto en las últimas semanas y meses son pequeñas pero significativas señales provenientes tanto de Hande Erçel como de Kerem Bürsin. Ambos han hablado con gran cariño y respeto sobre su relación pasada, evitando cualquier tipo de crítica o negatividad. Hande ha expresado que guarda un tiempo hermoso juntos, y que el futuro es incierto pero abierto. Kerem por su parte ha destacado el gran respeto que tiene por Hande y ha insinuado que ciertas conexiones especiales no se desvanecen por completo.
Añadimos a esto las interacciones sutiles en redes sociales, como los MG. Gusta mutuos en publicaciones, y tenemos un cóctel explosivo para la especulación romántica. Así que, amigos, ahí lo tienen. El posible reencuentro amoroso de Anne Ercel y Kerem Bürsin está teñido de sus propias palabras, de sus propios gestos, y de la esperanza de millones de fans que vieron en ellos una conexión mágica. Es una historia que aún se está escribiendo, pero las pistas que nos dan son intrigantes y, sinceramente, muy ilusionantes. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem podrían darse una segunda oportunidad? ¿Qué otras pistas creen que hemos pasado por alto? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido informativo y entretenido, no olviden dejarle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.